Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así: determina si las siguientes funciones son inyectivas, exhaustivas o biyectivas. Y para ello vamos a analizar estas 5 funciones. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos a ello! Empezamos con una función sencillita, que es la función identidad. Y ya os adelanto yo que esta función se trata de una función biyectiva. Y ahora vamos a ver por qué. Para que sea biyectiva hemos dicho que tiene que ser tanto inyectiva como exhaustiva. ¿Por qué se trata de una función exhaustiva? Es lo primero que vamos a ver. Pues si recordáis, el rango de esta función es igual al conjunto de números reales. Y habíamos dicho que si nos indicaba lo contrario, consideraríamos el contradominio de todas las funciones como el conjunto de todos los números reales. Entonces estamos ante que el rango y el contradominio son exactamente iguales, por tanto concluimos que en este caso se trata de una función exhaustiva. Ahora, ¿por qué se trata de una función inyectiva? Pues para determinarlo vamos a recurrir a la parte gráfica, y es que si nosotros ahora dibujamos nuestra función, tenemos el eje horizontal, el eje vertical, y tenemos que esta función se corresponde como la línea diagonal que está a 45 grados del eje horizontal, es decir, esta que os estoy dibujando más o menos por aquí. Perfecto, esta es nuestra función identidad. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, por mucho que dibujemos líneas horizontales, como estas que os voy a dibujar aquí, no habrá ninguna que interseque con más de un punto de nuestra función. Entonces, gráficamente podemos concluir que se trata de una función inyectiva. Además, esta función es creciente para todo el conjunto de números reales. Ya habíamos dicho que si la función era creciente o decreciente toda ella, entonces también podíamos concluir que se trataba de una función inyectiva. Visto que es inyectiva, visto que es exhaustiva, concluimos que se trata efectivamente de una función biyectiva. Pasamos entonces al segundo apartado, el apartado B, que nos pide que tomemos en consideración la función f de x igual a x cuadrado, pero ojo, con dominio 0 más infinito con el 0 incluido. ¿Y esto por qué? Pues vamos a verlo gráficamente. Si hacemos que cada unidad valga 2 cuadraditos, entonces tendremos el punto 0, 0, el punto 1, 1, el punto 2, 4, que sería 2, 3, 4 aquí, y el punto 3, 9. Entonces nos desplazamos y hacemos 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces estos son puntos por los que pasa nuestra función, y si ahora los unimos aproximadamente, obtendremos la función que se nos indica. Y esto seguiría para arriba. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con esta función? Pues nosotros, por mucho que tracemos líneas horizontales, nunca intersecaremos con más de un punto de nuestra función, con lo cual podemos concluir que al menos inyectiva es. ¿Qué ocurre con la exhaustividad? Pues el rango de esta función es el intervalo 0 cerrado más infinito, pero recordad que habíamos dicho que a no ser que se indique lo contrario, cosa que aquí no ocurre, el contradominio de todas las funciones era el conjunto de los números reales. Como los números reales, que es nuestro contradominio, es distinto del conjunto 0 más infinito, entonces no tenemos exhaustividad. Por lo tanto, concluimos que esta función se trata de una función inyectiva. Y con esto finaliza este apartado, con lo cual podemos pasar al apartado C. Apartado C, función constante igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar nuestra función, aquí el eje horizontal, uy qué chuchurrío, aquí el eje horizontal, ahora sí, el eje vertical, no lo voy a hacer muy largo porque total solo llego hasta y igual a 2, por lo tanto si cada unidad vale 2 cuadraditos, y igual a 2 se encuentra a esta altura, por tanto aquí tenemos nuestra función constante f de x igual a 2. Perfecto, de hecho, está f de x igual a 2, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con esta función? ¿Es inyectiva? Pues no. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una línea horizontal, encontramos que intersecamos con infinitos puntos de nuestra función, dado que nuestra función constante es una línea horizontal en sí misma. Entonces, inyectivo queda descartado. ¿Y exhaustiva? Pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque el contradominio, como ya venimos diciendo en todos los apartados, es el conjunto de los números reales, pues aquí no se indica lo contrario.
mientras que el rango de nuestra función, si recordáis, simplemente se trataba del singleton formado por el elemento 2. Por tanto, este rango difiere claramente del conjunto de los números reales y por tanto no es exhaustiva. No es inyectiva, no es exhaustiva, pues claramente tampoco va a poder ser biyectiva. Entonces esta función no es nada. Concluimos entonces que esta función no es ni inyectiva, ni exhaustiva, ni biyectiva, que también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque esta función es constante, es decir, ni es toda creciente ni es toda decreciente, lo que excluye la inyectividad, o dicho de otra forma, todos los puntos x van a parar al mismo valor y. Por otro lado, no es exhaustiva por la razón que hemos dado anteriormente, porque el rango es simplemente el punto y igual a 2, mientras que el contradominio es el conjunto de todos los números reales. Y al no ser ni inyectiva ni exhaustiva, no es biyectiva. ¿Qué ocurre con esta función? En el apartado D tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 3. ¿Es inyectiva? ¿Es exhaustiva? ¿Es biyectiva? Vamos a verlo. En este caso tenemos que el dominio de esta función, os dejo como ejercicio calcularlo, es el conjunto 3 cerrado más infinito. Entonces, ¿todo punto de este dominio va a parar a una imagen diferente? Pues sí. ¿Por qué motivo? Pues porque si representamos gráficamente esta función, aquí el eje horizontal, aquí el eje vertical, entonces empezamos en el punto 3, x igual a 3, que lo dejamos por aquí, aquí estamos haciendo que cada cuadradito valga una unidad, con lo cual, empezando en este punto, nosotros tenemos que esta función es creciente. ¿Por qué? Pues porque tenemos el punto 3, 0, el punto 4, 1 y el punto 7, 2, entonces 5, 6, 7, 1 y 2, aquí. Entonces podemos concluir que nuestra función tiene una forma más o menos así, pero que siempre va creciendo. Entonces, como siempre va creciendo, tenemos que se trata de una función inyectiva, porque todo punto del dominio va a parar a una imagen diferente, ya que ésta siempre va creciendo. ¿Qué ocurre con la exhaustividad? Pues el rango de esta función, RF, es el intervalo 0 más infinito. Y como venimos diciendo el resto de apartados, el contradominio es el conjunto de los números reales. Por tanto, el rango no coincide con el contradominio, con lo cual esta función no es exhaustiva, y al no ser exhaustiva no puede ser biyectiva. Por tanto, simplemente tenemos que esta función se trata de una función inyectiva. Llegamos al último apartado, en el cual nos ponen la función f de x igual a valor absoluto de x, otra vez con el dominio restringido únicamente al intervalo 0 cerrado más infinito. Me lo voy a apuntar. El dominio de esta función es el intervalo 0 cerrado más infinito. Perfecto. ¿Qué ocurre ahora con esta función? Pues esta función, si la representamos gráficamente, obtendremos primero el eje horizontal, que se me ha quedado torcido, el eje horizontal, ahora sí, el eje vertical, y partiremos del punto 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, etc. Por tanto, esta función simplemente se trata de esta diagonal que empieza en el 0 y se va hasta más infinito. Entonces unimos todos estos puntos, seguimos y obtenemos nuestra función aproximada. Entonces, ¿qué ocurre? Esta función es siempre creciente, por tanto, ya nos da una pista de que sí o sí va a ser una función inyectiva. Ahora bien, ¿es exhaustiva esta función? Pues no, porque el rango de esta función es igual al conjunto 0 cerrado más infinito, por lo tanto difiere del conjunto de los números reales, que es el contradominio por defecto, a no ser que se indique lo contrario, cosa que en este apartado no nos indican lo contrario, por lo tanto no es exhaustiva. Al no ser exhaustiva no puede ser biyectiva, con lo cual nos quedamos con que esta función es simplemente inyectiva.